los Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Libro de los Hechos, capítulo 9. Le he puesto como título a esta predicación: Dios llama a quien nadie llamaría. ¿Qué le parece? Dios llama a quien nadie llamaría. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidiendo cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino en el cual nosotros estamos, que es Cristo, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres? Ponga atención cómo lo expresa. ¿Quién eres, Señor? Está leyendo conmigo la Biblia, ¿cierto? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando él y temeroso, dijo, ¿cómo lo dijo? Le dijo maestro, le dijo Raboní, ¿cómo le dijo? Interesante. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Señor, te rogamos que nos hables con la exposición de tu palabra. Si bien al leerla ya es tu voz, pero también en la exposición rogamos que tu Santo Espíritu pueda ministrar y hablar a nuestro corazón. En tus manos me dispongo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios llama a quien nadie llamaría. Si usted fuera un gerente o un empresario y tiene que recibir los currículum de quienes postulan a la empresa que con lágrimas usted ha levantado, ¿cuál sería la medida? ¿Cuál sería el perfil que usted determinaría para que las personas que están postulando a ese trabajo sean parte de la labor que usted ha desempeñado? ¿Cuál sería el perfil? Desde el punto de vista natural, todos, ya sea quienes son jefes o somos empleados de una empresa, siempre se escogerá al más competente. Siempre se va a escoger incluso hasta aquel que tiene una apariencia que muestra simpatía tal vez, o muestra que su condición física habla de una buena salud. Creo que muy poca gente escogería a alguien con un perfil que tenga, por ejemplo, antecedentes penales. Humanamente sería muy difícil. De hecho, casi ni ocurre. También, por ejemplo, que alguien venga con una minusvalía. Aunque sé que en este periodo se ha dado mucho el tema de la inclusión y se le ha dado la oportunidad a mucha gente que tal vez no califica desde el punto de vista físico o en otras áreas. Bueno, la verdad es que Dios llama a quien nadie llamaría. ¿Por qué? Porque cuando veo al Señor, que cuando estuvo en la tierra, Él dijo unas palabras que hasta el día de hoy marcan mi corazón. Que el Hijo del Hombre, hablando del mismo, vino a la tierra a salvar y a buscar lo que se había perdido. Yo nunca he visto un gerente que vaya por las poblaciones más marginales y peligrosas a buscar trabajadores para su empresa. Nunca he visto eso. Pero lo que veo que el Señor hizo esto. Él descendió, vino a la tierra y vino a buscar el más vil.
Vino a buscar al más menospreciado. De hecho, el apóstol Pablo lo dice en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, desde el versículo 26 en adelante, él dice que Dios escogió a los insensatos, a los débiles, a los viles, a los menospreciados, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué nos hace rendirle gloria, agradecimiento, honor a Dios? Que un día nos recordamos que estábamos en esa clasificación de los insensatos, otros de los débiles, otros de los viles, otros de los menospreciados, y un día Jesús puso sus ojos en ti y te convenció y te amó y te salvó. ¿Qué nos queda? Darle tantas gracias a Dios. Permítame ilustrarlo tal vez con este ejemplo que no se compara con nuestra realidad. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de recoger un gato roñoso, sarnoso, tiñoso, pulgoso y todos los osos? ¿Alguien ha tenido la experiencia de recoger un gato así que todo piturriento, que uno dice, hermanos, la última pulga ya lo mata? La última pulga ya lo mata. Y usted se compadece porque el gato no tiene ni fuerza ni para maullar. Y usted lo toma, lo limpia, lo alimenta. Ese gato, dígame que no va a ser el animal más fiel que usted va a tener en su casa. O un perrito, lo mismo. Mira, la Biblia dice algo similar, que al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando uno ve la condición en la que nos encontrábamos antes y en la que nos encontramos hoy, ¿qué nos queda? Ser muy agradecidos de Dios. En este párrafo que le he mencionado, vemos a un hombre terriblemente enemigo de la fe, enemigo del camino, dice el texto acá. Me refiero a Saulo de Tarso, un hombre que odiaba a los cristianos. Era un hombre muy celoso de la ley del Antiguo Testamento. Este no podía soportar, incluso escuchar el sermón o el mensaje de uno de los discípulos. El libro de los Hechos, en el capítulo 7, se menciona que en esta triste historia del fallecimiento del primer mártir de la iglesia, Esteban, dice la Biblia que a Esteban lo apedrearon. Los religiosos resistían al espíritu y la palabra de Esteban. ¿Y sabe lo que hizo la gente? Tomó piedras y asesinó a Esteban. ¿Sabe quién estaba ahí? Saulo. Saulo estaba ahí como cómplice o tal vez implícitamente como aquel que organizó o llamó a los religiosos para asesinar al primer mártir. Algunos teólogos señalan que el Señor probablemente en el sermón de Esteban, Saulo ya comenzó como a recibir el mensaje del evangelio, y yo lo creo. Porque si Saulo estaba ahí, cuando tenga tiempo, usted léalo en la casa, el capítulo 7, que es extenso, él tuvo que escuchar obligadamente el sermón. No le quedó de otra. ¿Y cuántos de ustedes a veces cuentan este testimonio? Yo estaba en mi casa viendo un partido de fútbol y llegaron estos canutos al frente porque de tal manera amó Dios al... Y escuchaste esa palabra una y otra vez. Algunos eran de los que le echaban agüita a la vereda para que no se colocaran ahí. Pero un día esa palabra tocó tu corazón. En este episodio vemos que Saulo está preparando la muerte de los cristianos para ir en contra de todo aquel que profesaba ser del camino, porque así se le llamaba a los cristianos inicialmente, los del camino. Dice que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos. Imagínate, respiraba. ¿Cada cuánto respiramos nosotros? ¿Cuánto será? ¿Un segundo? Imagínate, Saulo en su mente cada segundo respiraba él anhelaba matar a los cristianos. O sea, su mentalidad estaba en exterminar a los cristianos. Y vemos acá que Dios llama a quienes no lo merecen.
Porque dice la Biblia que yendo de camino hacia Damasco, aconteció que llegar cerca de esta ciudad, repentinamente le ocurrió algo a este perseguidor, a este enemigo de la fe, a este que era capaz con sus propias manos de matar a uno que se decía ser del camino. Repentinamente el Señor vino a su encuentro. ¿Sabe, amado hermano? Yo no conozco a nadie que haya planificado un encuentro con Dios. Como iglesia lo planificamos después de convertirnos. Pero antes de convertirnos, yo creo que nadie lo planificó. Usted no dijo, bueno, este domingo me voy a convertir en una nueva criatura. Es difícil escuchar eso. Pero una cosa quiero decirle, amados hermanos, que Dios al llamarnos nos muestra su amor y nos muestra su gloria. La pregunta es, bueno, si Dios cuando nos llama nos muestra su amor y su gloria, ¿de qué manera debemos experimentar este llamado? Usted dice, ¿llamado de qué? Hay dos llamados. Si usted está tomando nota, por favor, tome esto, por favor. Dios llama a toda la humanidad en el primer llamado, que es la salvación. Es para todos. Hay algunos grupos teológicos como los calvinistas que dicen que Dios envió a su Hijo solamente a morir por algunos nomás. A eso se le llama la gracia limitada. Pero creo que eso lamentablemente no es así. Porque la gracia no es para algunos. La gracia de Dios para toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios no solo a algunos escogidos. Dios amó al mundo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, si hay algún amigo calvinista y dice, no, Jesús murió solamente por algunos, mentira. Jesús murió por toda la humanidad. Por toda la humanidad. Entonces, vemos que el Señor llama a toda la humanidad a ser salvo, a todos. Pero los que son salvos, viene el segundo llamado. Y ese llamado es al servicio. Es para ser un instrumento en las manos de Dios. Y en ese segundo llamado le hago una pregunta, ¿estamos involucrados? Ahora, le hago la otra pregunta. ¿Somos partícipes del primer llamado, que es la salvación? ¿Cuánto de lo que acá, por la gracia de Dios, podemos decir, soy salvo? ¿Sí? La mayoría. Pero ¿cuánto de los que estamos acá sentados, los que me escuchan en radio, que no sé si estamos en radio, los que estamos en Facebook, en YouTube, cuánto estamos involucrados en el segundo llamado? En el llamado del servicio, en el llamado del ministerio. Porque mire lo que ocurre con Saulo. Dios lo llama para salvación, pero inmediatamente Dios lo llama con una misión. Y así es Dios. Hay experiencia de personas que están acá y que conozco, que cuando Dios los rescató, los salvó, inmediatamente supieron para qué fueron salvos. Inmediatamente. Yo no sé si te pasó a ti. A mí no me pasó. Yo dije, wow, gloria a Dios, Dios me salvó. Pero con el tiempo comencé a vislumbrar mejor el llamado que Dios tenía para mi vida. En esta hora quiero hablar acerca de 4 acciones que vamos a experimentar para saber qué debemos hacer con este llamado. Lo primero, Dios interviene con poder repentinamente. 9:3, Hechos 9:3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, ¿qué pasó? Le rodeó un resplandor de luz del cielo, repentinamente. Dios interviene repentinamente. Usted lea la Escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, verá que Dios siempre se apareció o se manifestó de un modo sorpresivo. ¿Usted se acuerda la historia de Moisés? Moisés, ¿qué estaba haciendo? Estaba apacentando las ovejas de su suegro. Él no dijo, hoy día voy a tener un encuentro con Dios. No. Él estaba apacentando las ovejas de su suegro y en Éxodo capítulo 3, desde el 1 en adelante, dice que de pronto un ángel se le manifestó en medio de una zarza que ardía y no se consumía y le llamó la atención. Dios es así, repentinamente viene a tu encuentro. Una cosa yo sé, que cuando Dios viene al encuentro de alguien, esa persona no vuelve a ser la misma. No vuelve a ser la misma. Es más,
Sus motivaciones también se terminan cuando están erradas. Dios te pone otra visión, otra forma de ver la vida. Y Él te involucra en otra misión. Con esto no estoy diciendo que Él te va a sacar de tus labores como profesional, como estudiante. No, vas a seguir siendo el mismo en esas labores, pero diferente desde el punto de vista espiritual. Él te transforma. Él hace algo nuevo. Una cosa me da la Escritura a luz, que cuando Dios llama a alguien para la salvación y para el ministerio, Dios llama a gente ocupada. Para la salvación, para cualquiera es la salvación, para todos quienes creen en Él. Pero para el ministerio Dios pone la atención en alguien. Esos alguien son generalmente, por lo menos la estadística que yo tengo en la Biblia, que cuando Dios llama a alguien al servicio y al ministerio, Dios ve tal vez una cualidad. ¿Cuál es? Alguien que es diligente, como el obrero aprobado, alguien que está ocupado. ¿Qué estaba haciendo Moisés? ¿Se estaba haciendo ahí el manicure? No, hermano. Estaba trabajando. Vemos, por ejemplo, el caso de Leví, un recaudador de impuestos. Dice ahí en Marcos 2:13 que Leví estaba sentado en el banco de los tributos y el Señor lo miró y le dijo inmediatamente: sígueme. Y él dejó su banquito, dejó de estafar, porque cuando Dios llama a alguien deja el pecado y sigue una nueva vida. Y Leví fue un hombre que estaba ocupado. Dios llama a personas que están tan ocupadas como Pedro. Ahí está en Mateo 4, del 18 al 20. Dice la Biblia que estaba Pedro con Andrés, su hermano, estaban pescando y el Señor se le manifiesta y le dice: Pedro, vas a ser ahora pescador de hombres. Deja tus redes. Mire, lo peor que alguien pudiera hacer en este contexto evangélico es decir: hoy estoy cesante. Mira, no tengo nada que hacer, me voy a hacer pastor. Porque hay alguna gente que piensa que los pastores, no sé, hermano, de lunes a sábado están arriba de una nube conversando con el arcángel Gabriel. Y usted se ríe, hermano, pero lamentablemente mucha gente, y me da vergüenza decirlo, no por mí, me da vergüenza por causa de gente que no tiene escrúpulo, que ha usado el evangelio para lucrar. Y es lamentable. Usted dice: pero pastor, no diga esas cosas, que hay gente nueva. Pero hay que decir las cosas como son. Porque lamentablemente hay gente que se dice ser pastor o evangelista o cualquier persona, pero no le trabaja a nadie. Dios llama a personas ocupadas al ministerio. Dios llama a gente que le pone el hombro. Yo creo que si hay alguna virtud para que alguien sea llamado a un ministerio o al servicio, debe ser gente ocupada, no gente desocupada. Ahora, con esto no estoy diciendo que alguien, por ejemplo, no tenga una temporada de desempleo, pero yo conozco gente que ha estado en temporada de desempleo, pero se la arregla, hermano, y busca a Dios no por los panes y por los peces. ¿Aló? Porque me han llegado, hermano, acá con el tremendo currículum, pastor, con una voz así estereofónica: mire, para la honra y gloria, mire, yo soy un siervo de Dios y yo soy un evangelista, me han dicho, soy no sé, tantos nombres rimbombantes. Y cuando de pronto los probamos: usted podría barrer la vereda. Aleluya, Dios no me ha dicho nada de eso aún. Se cuenta la historia de mi pastor Jorge, un hombre trabajador para la obra del Señor, que una hermana vio al pastor Jorge, mi pastor, barriendo la vereda, porque el pastor Jorge siempre regaba la vereda ante el culto. ¿Te acuerdas, Misael, Priscila? Él regaba, le hacía la tacita, que antiguamente hacían tacita a las palmeras, a los árboles. Ahora, ¿qué tacita? La gente no tiene ni tiempo ni para regar, hermano. Y ahí estaba el pastor ahí barriendo ante el culto y llega una hermana muy espiritual arriba de una nube, no sé de qué. Dice: siervo, le dice, usted debería estar ocupado en los menesteres de la oración y la palabra, porque la Biblia dice. Y el pastor la escucha, el pastor Jorge le dice: tiene razón, pero sabe, como no ha llegado nadie aún a hacer la vereda, limpiar, ¿le parece que usted lo haga?
Y la hermana y distinguida le dice, el pastor Jorge cuenta esto, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque hay gente, hermano, que ocupa los textos bíblicos para todo en beneficio. Amado hermano, si como dijo una escritora de apellido Meyer, dijo, hay gente que quiere echar fuera demonios y no es capaz de lavar la taza de su baño y quiere echar fuera demonios. Yo recuerdo cuando Dios me llamó, y no quiero ser autorreferente, Dios me llamó en el mejor momento laboral de mi vida para dedicarme al ministerio. Me acuerdo que incluso mi papá me decía, hace carrera en este supermercado, me decía. Y el Espíritu Santo me decía, no vas a salir de este supermercado. ¿Y sabe cuándo tuve que salir, amado hermano? Cuando el gerente general de Cencosud, de la zona sur, me dice, Sergio, me dice, tenemos tu nombre para que quedes a cargo de toda una sección en la jefatura. Y yo estaba a punto de hablar con él para decirle que en 15 días renunciaba. Ay, qué terrible, hermano. Yo no sabía si decirle te reprendo, diablo, no sabía si decirle gracias, Señor, pero tuve que renunciar. Y tuve que meterme a lo que Dios me dijo. Me dijo el Espíritu Santo, métete a estudiar teología y conságrate para mí. Fue difícil ese tiempo. Yo doy gracias a Dios por esos casi 4 años que hubieron personas que me ayudaron. Quiero honrar a Misael Navarrete y a Priscila González porque ellos, para la gloria de Dios, me bendijeron 1 año con los estudios teológicos. Y lo honro públicamente porque gracias a ti y a Priscila, ustedes me ayudaron para poder estar hoy predicando acá también. Gracias, amigo mío, gracias, me emociona, gracias. Lo que uno hace en privado, Dios lo recompensa en público. Tuve que padecer muchas cosas, hermano. No tenía el sueldo que tenía antes. Cuando me puse a estudiar teología, me acuerdo el primer año, me llega una oferta del Banco de Chile. Mi papá se acuerda. Y dejé el Instituto Bíblico por un tiempo. Dije, bueno, Dios sabe. Uno siempre quiere acomodar a Dios cuando Él te da una instrucción, ¿cierto? Dios sabe. Dios sabe que muchas veces hacemos las cosas de nuestra manera y nos equivocamos. Y dejé el Instituto Bíblico y me puse a trabajar en el Banco de Chile. Me pasaron así una cantidad de libros para capacitarme. Y el Espíritu Santo no me dejaba tranquilo ninguna noche, diciéndome, yo te llamé para que salieras y te consagraras para mí. Y fue así que, hermano, no pude resistir más. Y ahí tuve que renunciar también al Banco de Chile. Mi papá, que está ahí, quiero hablar bien de él, no mal. Con mi mamá me dijeron, esto lo he contado muy pocas veces. Me dijeron, ¿estáis loco? Me dijeron. No, y mi mamá me dijo, no me vaya a decir que vaya a ser pastor. ¿Se acuerda mi mamá? Uno de los dos me dijo, te vaya a morir de hambre. Ay, Dios mío. Hermano, no les dije nada. Me fui a estudiar. No le hablé en un mes. No de orgulloso, sino porque mi papá muy pentecostal me dijo, le voy a pedir confirmación a Jehová Dios de los ejércitos por esta decisión loca que estás cometiendo. Bueno, creo que algo el Señor le habrá dicho porque están fielmente sirviendo conmigo codo a codo en esta obra. Al decir esto, hermano, no me ve a mí como un súper espiritual, no, hermano. Lo digo esto porque muchas veces debemos contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida para hablar con propiedad de lo que Dios ha hecho. Hay un asunto acá que yo observo en el versículo 4. Dice que cayó a tierra el apóstol Saulo, yo no era apóstol todavía. Y el Señor le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué implica esto? En segundo lugar, que vamos a escuchar claramente la voz de Dios. Primero fue impactado por el poder de Dios, Saulo cae a tierra. Es algo sobrenatural, es el poder de Dios que viene sobre alguien para salvarnos. Pero lo segundo
es que vas a escuchar la voz audible de Dios. Puede ser audible o no. Yo nunca he escuchado la voz audible, nunca he escuchado Sergio. Pero sí he escuchado la palabra en mi corazón fuertemente. Y esa voz me da la impresión que Saulo le es familiar. ¿Sabe por qué le es familiar? Porque había escuchado en el capítulo 7 el mensaje de Esteban y tal vez de otro discípulo. Y esa voz como la había escuchado anteriormente, se repite en este momento. Y la respuesta que dice Saulo en el versículo 5, ¿quién eres, Señor? Aleluya. Dios siempre se revela progresivamente a los seres humanos. Todo comenzó con una cancioncita. A mí me pasó así, una cancioncita. Después con un sermón. Después con alguien que te contó el testimonio, hasta que de pronto no te das cuenta que el mismo Dios poderoso que vino al encuentro de Saulo viene a tu vida también. Es progresivo. Algunos de los jóvenes de los que están acá o adultos dicen, sí, me llevaban cuando chico a la iglesia. Bueno, esa es una etapa. A mí también a los 15 años me llevaban de la oreja a la iglesia. Hasta que a los 18 tuve el encuentro con Dios. Es progresivo. ¿Quién eres, Señor? Siempre he entendido a la luz de la Escritura que cuando Dios llama a alguien, esa revelación será progresiva para salvación o para el ministerio. ¿Aló? Para salvación o para el ministerio. ¿Se acuerda el caso de Samuel, este profeta, que cuando niño fue dedicado por Ana, su madre? Él estaba de chiquitito. Diga conmigo, procesos para el llamado de la salvación y para el ministerio, para el servicio. Procesos. Ana consagra a Samuel. Samuel se consagra para Dios. Pasan los años. Samuel vivía en el templo. Y ahí estaba el sacerdote de turno. Isaí estaba ahí. Y de pronto Samuel escucha una voz. Samuel. Samuel. Y él corre donde su mentor, el profeta, el sacerdote de turno. ¿Me estás llamando? Anda a acostarte, hombre. Bueno, ya. Samuel. Segunda vez. Hasta la tercera se dio por enterado que el que lo estaba llamando no era el sacerdote, no era el pastor. Aló, el que te llama a servir no es la organización, no es la asamblea de Dios, no es el pastor Sergio el que te llama a servir. El que te llama a servir es Dios. Es Dios. Y ahí el sacerdote que estaba entre medio corto de vista espiritual y físico, el viejito le dice, es el Señor que te está llamando, Samuel. Y Samuel le dice a la tercera vez, he aquí tu siervo oye. He aquí tu siervo oye. Mira, hay asuntos que no vas a entender en el momento, pero después, como dice la Escritura, que el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Así vemos a Dios cada vez en aumento. La voz de Dios, como dice muchas veces la Escritura, es tan potente como el trueno, pero a veces como un silbido. El Salmo lo declara en el 29:8. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Si hace temblar el desierto cuando la voz y el llamado de Dios viene sobre ti, no puedes quedar impávido, no puedes quedar así como... Oh. Toda persona que cuando tiene un encuentro con Dios y es llamado al ministerio, esa persona no puede dormir tranquila. Alguien dijo, un teólogo, respecto a la palabra llamado o palabra, el dabar, que significa que cuando Dios envía una palabra sobre alguien, es como una red que te atrapa y es muy difícil desprenderte de esa palabra. Y yo creo que los que estamos acá, a veces hemos querido salir de ese llamado, de esa palabra, pero es imposible. Porque, como dice el mismo Señor, yo los tengo en mi mano y nadie los puede arrebatar. Yo los tengo en mi mano derecha y nadie te podrá arrebatar.
Aleluya. Le pasó también a Elías, que Elías tenía un llamado de Dios y se taimó este profeta. ¿Cuántos se han taimado acá? No me mire como el cara de al ángel Gabriel. Todos nos hemos taimado, ¿no? Taimado para los hermanos de Venezuela, Colombia, significa, hay que explicarlo, hermano, con subtítulo abajo, como las películas. Significa no querer seguir, reclamarle a Dios. Y dice la Biblia que en el monte Horeb, Dios le habló a Elías. ¿Sabe cómo Elías estaba acostumbrado a escuchar a Dios? En el fuego, en el estruendo. Pero también Dios le enseñó a Elías a discernir su voz a través del silbo apacible. Dios te puede llamar con estruendos, con platillos y bombo y ruido, como Dios puede llamarte en el silencio de la noche, cuando solamente lo único que puedes captar es el silbido apacible de su Santo Espíritu, que nadie en esta tierra puede quedar sin ninguna reacción o impacto. Cuando yo fui llamado al ministerio, yo no tenía idea, hermano, que Dios me estaba llamando al ministerio. Me pasó una experiencia que muy poca gente le he contado. Hoy día parece que han sido los testimonios que me han ocurrido. Y doy gloria a Dios por todo. Estaba almorzando un día domingo, terminando la reunión. Estuve en la casa de mis padres. Estoy hablando hace más de 20 años. Era un flaco, espinilludo, guapo aún. Bueno, alguien lo debe creer, por hermano. Ni mi esposa lo dijo, usted está haciendo clase. Y estábamos almorzando y me acuerdo que me habían regalado un perrito, un pastor alemán. Me habían regalado un pastor alemán y el perrito era cachorrito, bien bonito. Y estábamos con mi mamá, mi papá y mi mamá dice, tenemos un pastor en la casa, pues. Obviamente refiriéndose al perro, no al otro. Al otro hijo, me refiero a mi persona, no piense mal, hermano. Mi mamá dice, tenemos un pastor en la casa, un pastor alemán. Y mi papá tal vez ni se acuerda, dice, pero tenemos un pastor acá sentado también, refiriéndose a mi nombre. Hermano, yo no aguanté lo que él dijo, porque lo dijo en el Espíritu. Y me levanté y fui al baño y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y no sabía por qué. No es que yo me encontraba inferior al perro. Era porque Dios me estaba llamando, hermano, de un modo que es fuera del protocolo. Porque generalmente los testimonios están que Dios te llamó porque pasaste al altar, el pastor te ungió, alguien te profetizó, alguien vino danzando, te puso chascón el pelo y ahí vino el llamado. Pero Dios me empezó a llamar de esa manera, hermano. Y lloraba. Un día en micro, hermano, iba a mi trabajo y el Espíritu Santo me da una visión y veo a la gente como ovejitas. Y me pongo a llorar y decir, ¿pero qué significa esto? Con el tiempo entendí que Dios me estaba llamando al ministerio pastoral. Aunque siempre mi pastor me decía, tú eres un evangelista, y creo que por la gracia de Dios sí soy también un evangelista, por la gracia de Dios. Pero también Dios me ha llamado a pastorear ovejas por su gracia. Esta experiencia muy poca gente le he contado, pero Dios ha puesto en mi corazón contar mis experiencias con Dios. Tal vez no soy el pastor alemán, soy el pastor criollo nomás, pero de alguna manera espero ser de bendición para usted. Lo segundo, que cuando Dios llama a alguien, lo llama y se revela no como el Salvador solamente, sino como Señor. Sino como Señor. Por eso dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esta palabra yo soy fue la misma que el Señor le dijo a Moisés cuando tenía que enfrentar a Faraón. Moisés llamado por Dios, pero es llamado con una misión. Diga conmigo, Dios me llamó con una misión. Pero con convicción, Dios me llamó con una misión. Moisés ahí empieza a discrepar con Dios. Dice, pero ¿cómo voy a ir a Faraón si soy tardo de palabra? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le dijo el Señor? Yo soy
es el que pide a Faraón que deje ir libre a mi pueblo. Yo soy. ¿Qué implica esto? El que existió, el que existe y seguirá existiendo. Amado hermano, el que te llamó conoce tu pasado, conoce tu presente y tiene planes de bien para tu futuro. Él es tu Dios, el yo soy. Él te garantiza, estuve contigo en el pasado, estaré contigo hoy, estaré hasta la consumación de los siglos. Él es el yo soy. Entonces, cuando Dios te llama con una misión, Él estará contigo. Dios a nadie lo llama a una misión abandonándolo. Dios no abandona a nadie. Nosotros abandonamos a Dios. Esa es la realidad. Y a veces decimos, Dios me abandonaste. ¿Cómo que me abandonaste? Tú y yo lo hemos abandonado. Esa es la realidad, ¿o no? Dios revela su señorío. Cuando Abraham es llamado por Dios, Dios le dice, Abraham, sale de tu tierra, de tu parentela. Abraham era un hombre millonario, rico, tenía dinero, tenía recursos, animales, en fin. Y sale, y por la fe, dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 11, por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. Salió, porque cuando Dios te llama, esa palabra te atrapa, es casi imposible que tú le digas no. Pero muchas veces le decimos no. Y dice la Biblia que Abraham sale de la tierra y Dios le da una promesa y una instrucción. Porque así es Dios. Número uno, Dios te salva. Y cuando te salva, número dos, Dios te da una instrucción. Y cuando Dios te salva, te da una instrucción, junto con la instrucción, ¿qué es lo que viene? La promesa. Abraham sale, obedece. Dios nos sacó a nosotros también de Ur de los Caldeos, nos sacó de Egipto, nos sacó del pecado, nos sacó de las garras del diablo. Salimos de ahí por la fe, le dijimos no al mundo, no al pecado, vamos a Cristo. Como Abraham, salimos de ahí, pero Dios le dio una instrucción a Abraham, sal de tu tierra, bien, y le da la promesa. ¿Cuál es la promesa? Te bendeciré, en ti, en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Lo curioso es que Abraham no tenía ni un perrito que le ladrara, hermano, no tenía hijos, nada de descendencia. Cuando Dios llamó a Abraham, tenía el viejito cerca de 79 o 80 años. Pasan los años, llega a la edad de los 90. Y Abraham, como a usted le ha pasado, ¿no? Cuando pasa el tiempo dice, bueno, Dios me dio una promesa. ¿Y dónde está la promesa? Todo va de mal en peor. Sara estéril, yo más viejito, no hay posibilidades de tener hijos. Y estaba triste Abraham. Y sabe, dice la Biblia cómo Dios se le revela a Abraham, Génesis 18:1. Mientras Abraham estaba triste, afligido, tal vez pensando para qué sirvió salir del mundo, para qué sirvió salir de Ur de los Caldeos, si sigo siendo el mismo y estoy peor. Como usted a veces dice, ¿de qué sirve ir a la iglesia? ¿De qué sirve ser evangélico? Estoy peor. Cierre su boca. Porque le va a pasar lo mismo que le pasó a Abraham y que me ha pasado a mí. Dice la Biblia en Génesis 18:1 que Dios se le presentó a Abraham por segunda vez. Y le dijo, Abraham, y mire cómo se presenta Dios a Abraham. Yo soy el todopoderoso, el todo suficiente. Dios sabía que Abraham estaba con dudas en su corazón. Estoy más viejo. Estoy acabado. Mi esposa es estéril, pero Dios le dice, yo soy el suficiente. Y no solamente el suficiente, el Shaddai, el todopoderoso. Y de la misma manera quiero hablarle a todos quienes son salvos, quienes han pasado valles difíciles en esta tierra. Decirles lo siguiente, que Dios no se ha olvidado de ti ni de las promesas que Él tiene hacia tu vida. Dios tiene llamado, Dios tiene salvación, Dios tiene instrucción y Dios tiene una promesa. Y Él te dice que aunque no lo tengas, yo soy el todopoderoso, el todo suficiente y lo haré en tu vida. Lo haré en tu vida. Le bastó a eso a Abraham para esperar unos años más. Aleluya. No se presentó solamente el Salvador de los israelitas de Egipto. No, yo soy el Todopoderoso, le dijo.
el todo suficiente. Abraham, tú no puedes, pero yo puedo. Y lo mismo te digo a ti. Tú no puedes, pero Dios puede. Tú no puedes restaurar tu familia, hombre, pero Dios puede restaurar tu matrimonio y tu familia. Tú no puedes resolver los problemas con tus hijos, pero Dios lo puede. Tú no puedes pagar una deuda, pero Dios lo puede. Tú no puedes pagarle a la universidad a tus hijos, pero Dios lo puede. Porque si portas una promesa de parte de Dios, Él lo hará. Él lo hará. La cuarta experiencia, justamente lo que les decía, Dios, como Él es el Señor, te dará instrucciones. Versículo 6. Y temblando y temeroso, porque así ocurre cuando alguien tiene una experiencia con Dios, tiembla ante su presencia. Y temeroso dijo, Señor. No le dijo Jesús nomás, no le dijo maestro, no, Señor. Alguien que de verdad es convertido reconoce que el que lo salvó es su Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando alguien está convertido y es salvo, siempre le dirá, Señor, como Samuel, heme aquí. Isaías tuvo un encuentro con Dios, heme aquí, Señor. ¿Cuál es una de las señales potentes de alguien que ha sido convertido en una nueva criatura? Disposición de su vida. Esa será una de las señales más grandes de alguien que de verdad está convertido. Y tal vez tú dices, pastor, pero yo estoy convertido, pero no me dispongo. Bueno, Dios tiene sus tratos con cada uno. ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dios habla claro. Y eso quiero mencionarle en esta hora. Que si Dios te está llamando, primero a salvación y segundo, Dios te está dando una instrucción, Él te va a decir claramente lo que tienes que hacer. Dios te va a mostrar tu ministerio claramente. Usted no va a tener que andar jugando ese juego que uno jugaba cuando era chico, escondía algo, no sé si alguien lo jugó, se me cayó el carnet. Uno escondía una cosita así y le decía a los amigos, ya, ¿dónde está? Frío, frío, caliente, caliente, frío, frío, frío. Caliente, 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 caliente. Dios no es así, hermano. Usted no tiene que andar buscando las señales y decir, Señor, si hoy día llueve, ella va a ser mi novia. No, hermano. Pues algunos son repatú, hermano. No, si llueve, ella va a ser mi... ¿Cómo que ella va a ser tuya si llueve? Y son bien patú porque vienen ante el tiempo. Hay gente que anda buscando señal por todos lados. No, hay que pedir confirmación a Dios. Usted no tiene que pedir confirmación de nada. ¿De quién yo pido confirmación? De alguien que yo dudo. Pero cuando Dios llama a alguien, Él se encarga de confirmarte. No tienes que buscar a otras personas que te digan algo. Si Dios te llamó, Él te llamó y basta. Yo no veo a Abraham saliendo de la tierra de los caldeos diciéndole, oye, ¿y a ti te habrá dicho ese Dios de los israelitas que yo también? No. Si Dios te dijo, hazlo, hágalo. ¿Qué tiene que esperar? ¿Sabe? Cuando Dios da instrucciones, Él te va a hablar clarito. Así que déjese con cosas místicas. No, como Gedeón, no voy a poner un vellón aquí. Si se riega el vellón, voy a ver si Dios está conmigo. Y Dios le concedió el capricho a Gedeón. Se mojó todo alrededor del vellón. Pero este patúo le dice después al Señor, pero Señor, pero ahora que se moje el vellón y el alrededor no. Mira. Y algunos hacen doctrina de eso. Amado hermano, cuando Dios te llama claro. Él te está llamando a la salvación y al ministerio y al servicio. Una pregunta que yo te hago. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Si está dispuesto, póngase en pie. Póngase en pie. Tome silencio, por favor. Dios habla en el estruendo de las muchas aguas, pero Dios también habla con un silbo apacible. Dios te está llamando
en esta hora a que le sirvas si eres salvo. Que te dispongas. Si no sabes cuál es el llamado que tienes, Dios te lo pondrá en el corazón. Involúcrate en un ministerio. Involúcrate y dile: Señor, heme aquí, aunque no sé leer, aunque no sé hablar. Dios no busca gente capacitada. Dios busca gente dispuesta. Y la gente dispuesta, Dios las capacita. En esta hora yo quiero hacer un llamado. Ahí donde está. Si Dios te está llamando a su servicio, si Dios te está incomodando, para que te vuelvas a Él primero, porque Él no busca tu servicio, Él te busca a ti. Él no busca la adoración, Él busca adoradores. Él te busca a ti. Y al encontrarse contigo, tú le dirás: Señor, heme aquí. Te voy a servir. Y no voy a poner límites. Porque tú dijiste que estarías conmigo y no me vas a desamparar. Yo sé, Padre, que hay personas que están acá que antes te servían con pasión y amor. Y están tal vez cansados, tristes. Tal vez se sienten culpables por pecados que cometieron. Pero tú fuiste tan paciente con Abraham, aún cometiendo el pecado de meterse con la esclava. Tú nunca caducaste en la promesa para Abraham y para Sara. Porque todos te hemos fallado, Padre, en este peregrinaje. Todos te hemos abandonado como los discípulos. Pero tú vienes a la orilla de la playa para decirnos en esta hora: hijitos, aquí estoy. Mientras los discípulos volvieron a sus rudimentos y sus labores, el Señor no les reprochó, sino que les dijo con una voz tierna, como en esta hora Él te habla tiernamente: hijita, hijito, aquí estoy. ¿Por qué te estás afanando? ¿Por qué vuelves a las redes? Si yo te estoy llamando nuevamente. Pedro, emocionado, se lanza con ropa de la barca y nada hasta la orilla. Cuando la voz de Dios cala nuestro corazón y nuestra alma, no importa los protocolos, no importa quién esté a mi lado, lo importante es que aquel que está sobre mí me está llamando. Hay evangelistas aquí, hay pastores, hay misioneros, hay hombres y mujeres que saben que tienen un fuego en su corazón. Y pareciera que las circunstancias han apagado el fuego, pero si hay aún brasas en tu alma, ten por seguro que su Santo Espíritu soplará sobre esas brasas como lo está haciendo. En esta hora Él está soplando de su Espíritu. Yo siento la presencia de su Santo Espíritu que está soplando las brasas de tu alma y está encendiendo ese llamado, ese fuego que un día estaba tan encendido que la gente de lejos podía mirar que eras un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo. Bueno, quiero decirte que el Espíritu está soplando nuevamente sobre su iglesia y Él te está diciendo: enciéndete con amor, enciéndete con pasión, porque yo di mi vida por ti en esa cruz. Oh, gracias,